En las 3 últimas décadas, el analfabetismo ha sido un gran problema en los países latinoamericanos. Sin embargo, Guatemala ha sido afectado al más. En Guatemala hay 23 lenguas reconocidas y la mayoría son lenguas de indígenas. De hecho, el 40% habla una de las 20 lenguas mayas y también 27% de guatemaltecos no hablan nada de español. A causa de esto es muy difícil recibir una buena educación porque no hay ninguna lengua prominente. En un estudio que se condujo en 2005 de las 8.000 escuelas en Guatemala, solo 2.000 de ellas proporcionaron la educación bilingüe. A través de una entrevista que condujimos con una guatemalteca, hemos descubierto que, en verdad, el mal sistema de educación en Guatemala crea muchos problemas del analfabetismo. En Guatemala, la educación pública no cuesta nada hasta el 6º grado. Si alguien quisiera seguir asistiendo a la escuela, hay que pagar para institución privada. El padre de la entrevistada no pudo pasar al 6º grado porque su padre no quería pagar por la educación y por eso dejó de asistir. También, ella dijo que últimamente ha habido muchas mujeres jóvenes que están embarazadas y por eso es muy difícil continuar con la educación. Hay muchos niños en la mayoría de familias también, y con cada niño es más difícil proveer la buena educación. En muchos casos, los padres prefieren pagar para la educación para sus hijos en vez de sus hijas. Para corregir el problema de analfabetismo, el país ha creado muchas instituciones de alfabetización. La institución más prominente es CONALFA, Comité Nacional de Alfabetización, que fue creado para aumentar el alfabetismo en Guatemala. Ese programa tiene un objetivo esencial: dar a la población joven, 15 años y mayor, con acceso a cultura escrita para que participe en el desarrollo de su país. También hay clases especiales para enseñar a las madres a leer y escribir, y los maestros enseñan en muchas lenguas para que aun indígenas puedan ser alfabetas. Hay otro programa de alfabetización que se llama PRONED, el Programa Nacional de Autogestión Educativa, que fue creado para darle la oportunidad de educación a esos miles de niños y niñas olvidados en muchas comunidades de Guatemala y trata de promover la participación comunitaria. Para crear una escuela de PRONED, debe haber 25 niños de áreas rurales sin atención escolar y también es necesario crear un comité que ayude con la selección de pago de los salarios de los docentes. También los docentes tienen que vivir en la comunidad, estar acreditados y tienen que hablar el idioma de los niños. Con este programa es más común que los padres ayuden con la administración de las escuelas y también escojan los docentes para el programa. De hecho, los padres trabajan un promedio de 48 días por año sin salario para ayudar a sus hijos. ¿Cómo se puede describir el sistema educativo en Guatemala? Es bien difícil describirlo, pero en pocas palabras puedo decir que es bien difícil porque la única manera que puedes agarrar una buena educación es si tienes mucho dinero, porque la educación pública en Guatemala no está bueno. Y después, como los padres no pagan mucho para la educación si eres mujer, especialmente por el machismo. ¿Cuáles problemas se encontró tu padre con el sistema educativo? Por lo menos con mi papá, el problema fue que como la educación pública está mal y como su papá ya no quiso pagar por su educación, tuve que parar en el 6º grado porque si iba a la escuela pública, de todos modos no había aprendido nada, tuve que parar completamente. ¿Hay otros aspectos que influyen a la calidad del sistema educativo? Como andaba diciendo antes, si eres mujer, eso implicaba mucho porque los papás, especialmente si no tenían dinero, no querían pagar por la educación de ellos. Y después, como las escuelas religiosas también eran más privadas, tenían mejor calidad de educación. Con estos dos sistemas, el país ha tenido muchísimo éxito en aumentar los niveles de alfabetismo.
En un estudio conducido desde 1996 hasta 2006, la inscripción en las escuelas ha aumentado 25%, mientras que la cantidad de los estudiantes que han dejado de ir a las escuelas se ha reducido por 3%. Con este aumento de estudiantes en las escuelas y a causa de los esfuerzos de las instituciones, en el año 2005 solo había 18.5% de mayores que eran analfabetos. Esto es un mejoramiento de las estadísticas del año 1989, donde 40.7% de mayores eran analfabetos. También, aunque había un 48% de mujeres que eran analfabetas en 1989, hubo una reducción y en 2005 solo 16% eran analfabetas. El nivel para los hombres se ha reducido desde 34% hasta 3.2% en 2005. Sin embargo, se ha demostrado que los esfuerzos de ProNAID ayudan a mantener los niveles de éxito académico. En las escuelas de ProNAID, los estudiantes lograron 47.75 y 42.60 respectivamente en lectura, mientras que en los mismos grados de las escuelas oficiales tradicionales los resultados fueron 48.14 y 42.30. Aunque no mejora totalmente los niveles de alfabetismo y éxito académico, ayuda a educar a muchos niños que faltan la educación. Por último, Guatemala tiene el nivel más alto de analfabetismo de toda América Latina. Según el cuadro que sigue, es fácil ver que, aun después de los esfuerzos de organizaciones de alfabetización, Guatemala todavía tiene los niveles más altos de analfabetismo, y la mayoría de los analfabetos tiene 65 años y más. En este otro cuadro, se puede ver que después de 8 años de programas de alfabetización, tiene cerca de 18.7% 2000 hasta 2008, y el nivel mejorado todavía es más de los que los niveles originales del año 2000 de los otros países latinoamericanos. En conclusión, Guatemala sufre del gran problema de analfabetismo. A causa de la calidad del sistema educativo presente y las muchísimas lenguas, es más difícil enseñar a los niños efectivamente, y por esto causa bajos niveles de alfabetismo. Sin embargo, con la ayuda de programas de alfabetización, el país ha observado muchísimo mejoramiento, y ojalá que algún día no exista este problema.